Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablar un poquito del proceso migratorio dentro de los Estados Unidos y cómo la gente, yo no soy abogado ni tengo experiencia legal, pero tengo varios procesos arriba de los cuales yo he participado mucho. O sea, más que todo lo que estoy es compartiendo mi experiencia y cómo los pudiese aconsejar a aquellas personas que quieran ir a los Estados Unidos legalmente. Hoy en día yo migré a los Estados Unidos hace 20 y pico de años, hace 26 años, 25, 26 años. Y el momento migratorio en aquel entonces era totalmente distinto al que existe hoy en día. Actualmente las leyes cambiaron, había una ley en aquel entonces que permitía a los inmigrantes, a la gente que estuviese ilegal dentro de los Estados Unidos, poder hacerse residentes dentro de los Estados Unidos solamente pagando una multa. Esa era la ley 245I. Eso fue suspendido. Hoy en día esa ley no tiene vigencia y aquellas personas que queden ilegal dentro de los Estados Unidos, la única solución sería bien sea que sean reclamados por un ciudadano americano, padres a hijos, hijos a padres, esposa a esposa. Ya que las opciones si uno está ilegal son prácticamente bien limitadas, quería proponerles un par de ideas de procesos que nosotros en los cuales hemos participado, que han ayudado a gente con recursos limitados, tanto financieros como a nivel de carrera universitaria limitada, gente que de repente estudió odontología y cómo hace para conseguir una visa o la residencia en los Estados Unidos siendo odontólogo, ¿no? Entonces, tengo la experiencia cercana de cómo se hicieron esos trámites para ayudar a las personas a llegar aquí a los Estados Unidos. Entonces, primero voy a recomendar a una persona que con los ojos cerrados, se llama María Antonieta. Ella es la que nos ha asesorado en todos estos procesos legales. Después en la parte de abajo estará el número de teléfono de ella, el email si la quieren contactar. Pienso que es una persona que agrega valor a cualquier inquietud que ustedes tengan desde el punto de vista migratorio. Yo creo que lo más importante cuando uno va a cambiar, a emigrar de tu país, es aceptar la realidad de ser inmigrante, ¿no? Pienso que es el punto donde nosotros los venezolanos hemos tenido un poquito de dificultad porque no está en nuestra sangre ser inmigrante. Entonces llegar a un país donde nosotros dejamos de ser los dueños y señores de nuestra realidad a ser los dueños de una realidad mucho más pequeña que tiene un nombre de inmigrante en ese contexto, y pienso que es importante que la mentalidad empiece a cambiar y adaptarse a esos cambios que vienen, ¿no? Después que uno deja toda la comodidad que tiene, sobre todo cuando uno está en edad de los 40, 30, cuando empiezas a inmigrar ya la percepción tuya de la vida es distinta. Entonces, cuando llegas a los Estados Unidos o a cualquier parte, tienes que desarrollar amistades, familia, toda una serie de variables que lo afectan desde el punto de vista emocional. Entonces, lo importante es primero aceptar que uno es inmigrante. Lo segundo es darse cuenta que el proceso migratorio es solamente una parte de la realidad cuando uno inmigra. Y una tercera parte es la parte financiera, ¿no? Que serían las tres etapas. Entonces, para un proceso de inmigración, creo que hay tres etapas fundamentales en uno como ser humano. De repente voy a escribir y voy a pasar después unos slides con alguna información que esté ahí en la pantalla en caso de que no se vea bien en el video. Entonces, esas tres etapas cuando uno inmigra son un proceso de adaptación personal, hay un proceso legal o una etapa legal,
Y por último, una etapa de ver cómo uno se mantiene en el país, que sería la parte económica. Esta es para que no te coman los ahorros. Y productiva. Y tengas una fase donde te planifiques para producir en ese país donde estás inmigrando, sea los Estados Unidos, sea el país que sea. Hablar de los Estados Unidos porque es mi experiencia personal. Entonces, yo pienso que cuando uno inmigra son tres etapas que uno tiene que considerar. Uno es yo como individuo, la otra es la parte legal, cómo hago yo para llegar allá y no perder mi estatus de legalidad. Y la otra, no quiere decir que estén en tres secuencias distintas, todas van en paralelo. Y la última sería una parte económica, cómo hago yo para mantenerme en el país donde yo estoy. Yo pienso que las más importantes antes del proceso legal es el proceso de adaptación y un proceso económico. Cuando uno tiene claro qué es lo que va a hacer cuando uno tiene claro qué es lo que va a hacer financieramente hablando, el proceso legal es fácil de llevar, pues, bien asesorado. Si uno no se organiza bien, termina gastando más de lo que uno tenía pensado, excediendo los límites de lo que realmente uno pudiese aguantar en ese proceso de emigrar a un país nuevo. Entonces, estas tres etapas pienso que es lo más importante que la gente tiene que tener claras antes de salir de la casa. Saber con quién tienes que hablar en el proceso legal, un proceso de adaptación de preparación como individuo y un proceso de planificación económica para poder llevar dinero ahorrado y saber qué es lo que vas a hacer para producir dinero en ese país donde vas.